Muy buenos días, hoy sábado 3 de abril daremos lectura a los capítulos correspondientes, los cuales se encuentran en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, 13, 14, 15 y 16. Dice así su santa palabra. Capítulo 12. Y fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Y aconteció que como lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había oído de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron y llamáronle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que había estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron, diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y le sirvieres, y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Mas él, dejado el consejo de los viejos que ellos les había dado, tomó consejo con los mancebos que habían criado con él y estaban delante de él, y díjoles: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: ¿Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los mancebos que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al 3er día. Y el rey, respondiendo al pueblo duramente, dejado el consejo de los ancianos que ellos le habían dado, y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era ordenación de Jehová, para confirmar su palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, respondióle estas palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus estancias, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Doram, que estaba sobre los tributos, pero apedreóle todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se esforzó a subir en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y llamáronle a la congregación, e hicieron el rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y como Roboam vino a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra, para hacer guerra a la casa de Israel y reducir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Mas fue palabra de Jehová a Semeías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá,
y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque este negocio yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volviéronse, y fuéronse conforme a la palabra de Jehová. Y reedificó Jeroboam a Siquem en el nombre de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel, y el otro puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casa de altos, e hizo sacerdotes de la clase del pueblo, que no eran los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar perfumes. Capítulo 13. Y he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él ésta se derramará. Y como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó, que no la pudo tornar así. Y el altar se rompió, y derramóse la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios, y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se le recuperó, y tornóse como antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Mas el varón de Dios dijo al rey: Si me dieseis la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha mandado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas aguas, ni vuelvas por el camino que fueres. Fuese pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba a la sazón en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y contóle todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Contáronle también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿Por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios
que había venido de Judá. Y él les dijo a sus hijos: enalbardadme el asno. Y ellos le enalbardaron el asno, y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, hallóle que estaba sentado debajo de un alcornoque, y díjole: ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo: yo soy. Díjole entonces: ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque la palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: vuélvele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Empero mintióle. Entonces volvió con él, y comió del pan en su casa, y bebió del agua. Y aconteció que, estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan, y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho: no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y como hubo comido del pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le enalbardó un asno, y yéndose, topóle un león en el camino, y matóle, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y dijéronlo en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndolo el profeta que le había vuelto del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y muerto, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y díjoles: enalbardadme un asno. Y ellos se lo enalbardaron. Y él fue y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Y tomando el profeta el cuerpo del varón de Dios, púsolo sobre el asno, y llevóselo. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso su cuerpo en su sepulcro, y endecháronle, diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo: cuando yo muriere, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los altos que están en las ciudades de Samaria. Después de esto, no se tornó Jeroboam de su mal camino, antes volvió a ser sacerdotes de los altos de la clase del pueblo, y quien quería se consagraba, y era de los sacerdotes de los altos. Y esto fue causa del pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la haz de la tierra. Capítulo 14. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora, disfrázate, porque no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, que allá está Ahías, profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y turrones y una botija de miel, y ve a él, que él te declare lo que ha de ser de este mozo. Y la mujer de Jeroboam hízolo así, y levantóse y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y no podía ya ver a Ahías, que sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez.
Mas Jehová había dicho a Ahías: He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarse por su hijo, que está enfermo. Así y así le has de responder, pues será que cuando ella viniere, vendrá disimulada. Y como Ahías oyó el sonido de sus pies cuando entraba por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Empero yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo derecho delante de mis ojos. Antes hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, que fuiste y te hiciste dioses ajenos y de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y yo talaré de Jeroboam todo meante a la pared, así el guardado como el desamparado en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como es barrido el estiércol, hasta que sea acabada. El que muriere de los de Jeroboam en la ciudad, le comerán los que muriere en el campo, comerlo han las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, que entrando tu pie a la ciudad morirá el mozo. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque solo él de los de Jeroboam entrarán en sepultura, por cuanto se ha hallado de él buena de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová se levantará un rey sobre Israel, el cual talará la casa de Jeroboam en este día. ¿Y qué? ¿Si ahora? Y Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y esparcirálas de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el mozo murió. Y enterráronlo y endechólo todo Israel, conforme a la palabra de Jehová que él había hablado por mano de su siervo Ahías profeta. Los otros hechos de Jeroboam, que guerras hizo y cómo reinó, todo está escrito en el día de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nabat su hijo. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Ammonita. Y Judá hizo lo malo en los ojos de Jehová, y enojáronle más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron altos, estatuas y bosques, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y saqueólo todo. Llevóse también todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de metal, y diólos en manos de los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Y cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y poníanlos después en la cámara de los de la guardia. Los demás de los hechos de Roboam y todas las cosas que hizo,
¿No están escritas en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Ammonita, y reinó en su lugar Abián su hijo. Capítulo 15. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados de su padre que había hecho antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Mas por amor de David, dióle Jehová su Dios lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, excepto el negocio de Uría Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Y los demás de los hechos de Abián y todas las cosas que hizo, ¿no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam. Y durmió Abián con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó los sodomitas de la tierra, y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho, y también privó a su madre Maaca de ser princesa, porque había hecho un ídolo en un bosque. Además deshizo Asa el ídolo de su madre, y quemólo junto al torrente de Cedrón. Empero los altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó, oro, plata y vasos. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno de Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y de los tesoros de la casa real, entrególos en las manos de sus siervos, y enviólos el rey Asa a Bet-Hadad, hijo de Trabitmón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: alianza hay entre mí y ti, y entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y oro. Ve y rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que me deje. Y Bet-Hadad consintió con el rey Asa, y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, e hirió a Aión, y a Dan, y a Abel-Bet-Maca, y a toda Simnerot, con toda la tierra de Neftalí. Y oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Rama, y estúvose en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a toda Judá sin exceptuar ninguno, y quitaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba. Y edificó el rey Asa con ello a Gaba de Benjamín y a Mizpa. Lo demás de todos los hechos de Asa, y toda su fortaleza, y todas las cosas que hizo, y las ciudades que edificó,
¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en el tiempo de su vejez enfermó de sus pies. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahía, el cual era de la casa de Isaacar, hizo conspiración contra él, e hiriólo Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nabat y todo Israel tenían cercado a Gibetón. Matólo pues Baasa en el tercer año de Asa rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y como él vino al reino, hirió toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerlo, conforme a la palabra de Jehová que él habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados de Jeroboam que él había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás de los hechos de Nabat y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, rey de Ahía, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo a los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Capítulo 16. Y fue palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo: Pues que yo te levanté del polvo, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y tú has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, le comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. Los demás de los hechos de Baasa y las cosas que hizo y su fortaleza, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Empero la palabra de Jehová por mano de Jehú, profeta, hijo de Ananí, había sido contra Baasa, y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo a los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque lo había herido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. E hizo conjuración contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, hirió toda la casa de Baasa, sin dejar en ella meante a la pared, ni sus parientes ni amigos. Así rayó Simri toda la casa de Baasa, conforme a la palabra de Jehová que había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con que ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo de Jehová, Dios de Israel, con sus vanidades. Los demás hechos de Ela y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri,
y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había asentado campos sobre Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campo oyó decir: Sinri ha dicho conjuración y ha muerto al rey. Entonces todo Israel levantó el mismo día por rey sobre Israel a Onri, general del ejército en el campo. Y subió Onri de Gibetón, y con él todo Israel, y cercaron a Tirsa. Mas viendo Sinri tomada la ciudad, metióse en el palacio de la casa real, y pegó fuego a la casa consigo. Así murió, por sus pecados que él había cometido, haciendo lo malo a los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Los demás hechos de Sinri y su conspiración que formó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginet, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Onri. El pueblo que seguía a Onri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginet, y Tibni murió y Onri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Onri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y compró él de Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, señor que fue de aquel hombre. Y Onri hizo lo malo a los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los padres que habían sido antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam hijo de Nabat, y en su pecado con que hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Los demás de los hechos de Onri y todas las cosas que hizo, y sus valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Onri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ebban, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab un bosque, y añadió Acab, haciendo provocar a ira a Jehová Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido en su tiempo, y él de Bet-el reedificó a Jericó. En Abirán su primogénito echó el cimiento, y en Segub su hijo postrero puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. Amén. Dios tome la honra y la gloria de la lectura de su santa palabra. Gracias por compartir la lectura de las Sagradas Escrituras con nosotros. Búscanos como Semilla de Vida en Facebook e Instagram. Dios te bendiga.